Pero eh, también dice la luna debajo de sus pies. ¿Qué significado tendrá eso que esta mujer tiene la luna debajo de sus pies? Tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pero entonces me interesa lo que está en el verso 2. Y entonces el verso 1 lo vamos a estudiar otro día. Pero dice, estaba encinta. Es una mujer embarazada. Y gritaba estando de parto. Y con dolores de parto o con dolores de alumbramiento. Entonces aquí ya aparece dolores de parto. Eh, entonces ya les adelanté, vamos a hablar de dos tipos de parto. Dos tipos de parto, con dolor y sin dolor. Pero entonces volviendo a Apocalipsis capítulo 12, en el verso 4, está hablando, aquí está hablando del dragón, pero ya sabemos que el dragón es Satanás o el diablo. Dice, su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. O sea, recordemos, esta mujer no está en la tierra, esta mujer está en los cielos, está ahí arriba. Está la mujer a punto de dar a luz, a punto de nacer el hijo. Y entonces dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Eh, acá, vamos a ver. Miren pues, está hablando de un hijo que va a dar. La mujer va a tener un hijo y el dragón se lo quiere devorar. Pero el verso 5, veamos de una vez al verso 5. Y ella dio a luz un hijo. Bueno, pero la frase aquí sería completa, un hijo varón. No está necesariamente hablando de sexo masculino. Cuando habla de hijo varón, está hablando de un hijo maduro. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que da a entender con el original ahí, que la palabra que usa es la palabra griega huíos, que significa, que da a entender que es un hijo maduro. Pero ahí lo vemos como que lo está dando a luz en ese momento, pero ese hijo ya nace maduro. Ese hijo ya no es un hijo. La otra palabra que aparece, vamos a ver, en el siguiente verso creo que va a aparecer, eh, habla de que el hijo usa otra palabra en vez para la palabra hijo, usa una palabra hebrea o griega, perdón, que es la palabra tecnón, que se refiere a un niño recién nacido que necesita el cuidado de la madre, que necesita que le den de comer, que ese es un niño tiernito. Entonces aquí ella dio a luz un hijo maduro, un hijo ya crecido, no tanto está hablando de estatura física, está hablando de un hijo que tiene madurez. O sea, entonces esto es lo que tenemos que analizar acá. Pero entonces, miren, pues, está hablando de que esta mujer, ahí les presento la imagen. Si ustedes pueden ver ahí ese vientre, hay tres cabecitas, ¿verdad? Si estudiamos el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que esta mujer tiene 3 hijos, pero que no nacen en el mismo momento cada uno. Ya vimos acá en el verso 5, ella dio a luz un hijo varón, un hijo maduro. Despuésito vamos a ver que ella se escapó al desierto con otro hijo en su vientre. Y el último verso de ese capítulo nos da a entender que hay otro hijo todavía. Entonces ahí es donde yo quiero que veamos, miren, para ir ya aclarando el asunto. Esta mujer representa a la iglesia, no es cualquiera, miren, cualquiera que lee sin
así solo este capítulo 12, rápido se le viene a la mente, es la Virgen María. Es su Hijo Jesucristo, el que nació. Y entonces, por eso es que le ponen ahí una corona de 12 estrellas y la ponen parada sobre la luna. Pero no está hablando de eso, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia que va a tener dolores de parto. La iglesia que va a dar a luz hijos. Entonces, esta entidad que es la iglesia va a tener no uno, sino varios hijos. Y entre esos partos va a haber partos sin dolor. Ahí se puede ver la imagen. Ella está dando a luz, pero está feliz. La vez pasada pregunté aquí quiénes habían tenido hijos sin dolor. Y como 3, 4 hermanitas levantaron la mano de que dieron a luz sin dolor. Y yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá, ella nos ha contado siempre. Dice, yo va de reírme estaba cuando estaba naciendo mi hermana. Entonces, me imagino a esta mujer, ¿verdad? Está dando a luz, pero está feliz. Está gozándose, se está riendo. Porque hay partos que son sin dolor. Y uno de esos está aquí. Isaías capítulo 66. Para los que no lo saben, yo sé que la mayoría lo sabe, pero por amor a los que no lo saben, lo voy a decir. Isaías, el libro de Isaías representa toda la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Cada capítulo de Isaías representa un libro de la Biblia. Quiere decir que Isaías capítulo 1 representa el libro de Génesis. Isaías 2 representaría Éxodo y así sucesivamente hasta el capítulo 66 representa a Apocalipsis. Entonces acabamos de leer Apocalipsis capítulo 12, donde está hablando de partos. Y ahora leemos Isaías capítulo 66 que representa Apocalipsis. Dice, antes que estuviera de parto, otra vez hablando de parto, ¿va? Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Pero dice antes de que estuviera de parto. Luego dice, antes de que vinieran los dolores, dio a luz un niño. Entonces, este es un parto sin dolor. Claro, ahí cuando uno lee el contexto, el siguiente verso, lo que nos dice es, nacerá una nación en un día. Está hablando de la nación de Israel. Estaba profetizando el nacimiento de una nación que nació, valga la redundancia, ¿no? Nació en un solo día. Y entonces fue un parto sin dolor. Nacer un país completo, nacer en un solo día, es un parto sin dolor. Entonces aquí tengo una imagen de los diferentes partos que aparecen en la Biblia. Entonces hay partos biológicos, hay partos ministeriales, como cuando Pablo dice, otra vez vuelvo a tener dolores de parto, ya los había formado y ahora que regreso están echados a perder otra vez, vuelvo a sentir dolores de parto para volverlos a formar. Partos de la creación, la palabra lo dice, la creación misma sufre dolores de parto y la creación ahora está con dolores de parto. Parto de la mujer que es la iglesia. Está hablando de Apocalipsis capítulo 12. Partos tribulacionarios. La tribulación va a ser un parto, pero ese va a ser un parto con mucho dolor. Y lo que acabamos de ver, Isaías capítulo 66, partos de una nación como lo es Israel. Entonces, volviendo a Isaías capítulo 66, lo que les decía en el verso 8 dice, ¿quién ha oído que es cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces, el hecho de que Israel se haya convertido en una nación fue un parto.
Pero un parto, vuelvo a insistir, un parto sin dolor. Ahora, entonces aquí ya tendríamos el primer parto sin dolor, una nación. Ya les hablé un poquito acerca de Génesis capítulo 3, verso 16, el verso que leímos de introducción. Decía, la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Eso está anunciando que los partos de ahí en adelante van a ser con dolor. Pero en el verso 20, de ahí de Génesis 3, dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces ya, acá es lo que les expliqué hace un momento. Todos los hijos de Eva, los que nacieron dentro del huerto, ellos no pecaron. Los que pecaron fueron Adán y Eva. Los que pecaron fueron los papás. Los hijos no pecaron. Los hijos se mantuvieron con sus vestiduras de luz. Entonces a ellos se les conoce como los vivientes. Recuerden, viviente significa que no conoce pecado. En el caso de ellos nunca conocieron el pecado. En el caso nuestro, nosotros tenemos que llegar al nivel espiritual de vivientes, pero hablar de eso, nivel espiritual significa nosotros sí conocemos el pecado, nacimos siendo pecadores, pero entonces podemos alcanzar ese nivel espiritual de convertirnos en vivientes. Entonces, ya vimos ahí Eva teniendo partos sin dolor y después partos con dolor. Entonces, ¿quiénes son los vivientes? Miren, el primero que ya lo mencionamos, los que nacieron en el huerto. Pero también entre los vivientes se encuentra Enoc. Enoc fue arrebatado porque alcanzó el nivel de viviente. Igual tenemos a Elías, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, y la que tiene que alcanzar el nivel de viviente, que es la iglesia novia, la que va a ser arrebatada. Y yo siempre insisto en esto, hermano. Algunos, miren, con respecto al arrebatamiento, algunos insisten en que no va a haber arrebatamiento. La Biblia lo deja bien claro. La Biblia nos dejó, precisamente, nos dejó a Enoc, nos dejó a Elías, para que podamos ver que sí hay un arrebatamiento. Entonces, pues les decía, algunos dicen que no va a haber arrebatamiento. Luego, otros dicen que toda la iglesia, cuando hablo de toda la iglesia, es todos los que ya en algún momento recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ellos dicen, todos vamos a ser arrebatados. La Biblia deja claro que no es así, que van a ser arrebatados los que alcanzaron el nivel de vivientes. Entonces, por eso nos dejó a Enoc, que ellos nacieron fuera del huerto, pero dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y entonces ya dice en Hebreos, porque dio testimonio de haber agradado a Dios, por eso Dios se lo llevó sin ver muerte. El apóstol Pablo, en sus enseñanzas en Filipenses, él dice que él ya está Filipenses capítulo 4 dice que él ya está para morir, pero lo dice de otra forma, dice, yo ya estoy por ser derramado como una ofrenda de libación. Y cuando estudiamos ahí cómo él desea morir, el deseo de él, ese deseo en su corazón, él anhelaba, si quieren, no dice la palabra morir, dice resucitar. Pero la palabra que usa para resucitar ahí, él usa una palabra griega que es ex anastasis. Y
La palabra normal que se usa para cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, esa es la palabra anastasis. Pero Pablo no usa la palabra anastasis. Pablo no está diciendo yo quiero resucitar junto con todos los muertos en Cristo. Él está diciendo yo quiero resucitar en una resurrección. Esa palabra, esas letritas ex, fuera de. Yo quiero resucitar no en el orden normal. Yo quiero resucitar como el caso de Elías, como el caso de Enoc. Es ser transformado y ser llevado antes de tiempo. Entonces, eso es en el caso de Pablo. En el caso del apóstol Juan, algunos se atreven a decir que murió y hasta dan la forma en que murió. No hay ninguna evidencia, ni bíblica ni histórica, de que hayan encontrado el cuerpo del apóstol Juan. Y Jesús, por ejemplo, dijo, yo creo que ya lo enseñé acá, que están hablando el apóstol Pedro con Jesús y Jesús le está diciendo cómo va a morir Pedro, y entonces de repente ve que Juan se acerca. Pedro le dice, ¿y este qué? Como quien dice, decime Señor, ¿cómo va a morir él? Y Jesús le responde, ¿y qué a ti? Si yo quiero que éste viva hasta que yo regrese. Entonces algunos dicen, pero no lo aseguró que así iba a ser, pero dejó, como decir, dejó aquello de podría ser. Aparte que le dijeron a Juan que él iba a profetizar, que iba, como decir, vas a profetizar después. Entonces hay probabilidades. Pero entonces, ¿por qué les enseñé este grupo? ¿Por qué estos nombres? Son los vivientes. Entonces vivientes no son solo los que nacieron en el huerto. Vivientes son. Recuérdense que huerto viene de la palabra Edén. Y Edén significa deleite. Dios lo que quiere es que nosotros volvamos al huerto. Estando aquí en la tierra, que nosotros entremos a esa dimensión del Edén. Nos echaron del Edén, pero espiritualmente podemos volver al Edén, viviendo una vida de deleite. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Partos sin dolor. Todos los que alcancen el nivel de vivientes van a tener un parto. No estoy diciendo que estoy hablando espiritualmente, no estoy diciendo que van a tener hijos biológicos sin dolor, no, es un parto, es un nacimiento. En el caso de la mujer, la iglesia dice que dio a luz un hijo varón y ese hijo fue arrebatado hasta el trono de Dios. O sea, está naciendo un hijo que es dentro del vientre de la iglesia para ser arrebatado. Entonces, la iglesia va a tener un parto sin dolor, que era lo que veíamos acá. La iglesia novia, ¿verdad? Ese parto va a tener la entidad iglesia el día del arrebatamiento. Y ese día la iglesia sube como entidad, como entidad sube, y ahí arriba va a dar a luz para entregárselo al Señor. Pero ahí está el dragón, Satanás o diablo, dice la palabra, atento para cuando nazca ese hijo que va a ser arrebatado, porque se lo quiere devorar, no quiere que sea arrebatado, no quiere que la iglesia sea arrebatada. Entonces ahorita está trabajando para que nadie sea arrebatado. Nos está poniendo zancadillas, nos está poniendo estorbos para que nosotros no seamos arrebatados. Pero si no lo logra, porque nosotros insistimos en agradar al Señor, en serle fiel al Señor, entonces alcanzamos el nivel espiritual de vivientes, entonces vamos a ser arrebatados. Y el enemigo va a tratar aún allá arriba de devorarnos. Pero la palabra dice, si nosotros alcanzamos ese nivel, no nos va a poder devorar. Entonces,
Sigamos acá. Otros que fueron arrebatados, ¿verdad? Enoc y Elías, y entonces hacían otros, Pablo, Juan. Miren, si en la Biblia quedaron registrados, digamos dos que están bien claritos, literal, Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Yo pregunto, ¿el Señor seguirá arrebatando gente? ¿Qué dicen ustedes? Él solo nos dejó una muestra. Digamos, quedó escrito de dos. Eso no significa que no lo siga haciendo. Si a alguien le agrada al nivel de Enoc, si Enoc lo pudo hacer, nosotros no podemos hacerlo. Entonces sigue. Pablo nos deja entonces abierta esa puerta. Como decir, yo anhelo eso. ¿Por qué lo anhelaba? Porque sabía que se podía. Él recibió revelación. En la revelación que él recibió, le mostraron que sí se podía. Entonces, Pablo nos deja así como que, yo lo quiero porque yo ya sé que sí se puede. Entonces, el Señor nos dejó dos casos bien literales, bien registrados ahí, explícitos, de gente que fue arrebatada. Eso sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Lo que pasa que como que nos cuesta mucho agradar al Señor, ¿verdad? Pero si Pablo lo deseó y lo logró, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no vamos a anhelar ser arrebatados o una resurrección al estilo de ex Anastasis. Entonces, por eso les pongo esta foto acá. Ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Vuelvo a insistir acá. Prefiero ir despacio, pero que lo vayamos comprendiendo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Por qué dice muertos en Cristo? ¿Por qué no dice, por ejemplo, como por ejemplo lo dice San Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿De quiénes está hablando ahí? Todos los que le entregaron su vida a Él. ¿Por qué no dice aquí? Y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, resucitarán primero. No, es un caso diferente. No está hablando de los que creyeron, no está hablando de los que le entregaron su vida, no está hablando de los que se convirtieron en hijos. Está hablando de los muertos en Cristo. Pregunto. A ver, José. Solo así, mija, gracias. Solo con que me mueva la cabeza ya. Pero mejor si grita para que lo oigan los demás, ¿verdad? Pero miren, José, mira, mi hijo. ¿Cristo está dentro de tu corazón? Amén, digo. Sí, digo. Y si le pregunto a cualquier otro, va a decir que sí. Y es cierto. Todos le pedimos al Señor, Señor, te entrego mi vida, entra a mi corazón. Y la palabra dice que Él vino a morar en nuestro corazón. El Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. La palabra dice que nosotros somos el templo, somos la casa, somos la habitación, somos la morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero no es lo mismo decir que nosotros estamos dentro de Cristo. Entonces esto es, dice, los muertos en Cristo. Los que murieron estando, los que murieron estaban metidos en Cristo. Esa es la gran diferencia. Y que muchos
mejor dicho, muchas denominaciones no lo consideran así. Yo soy hijo de Dios, yo voy a ser arrebatado. Yo voy a resucitar. ¿Va a resucitar? Sí. Sí, por eso dice acá esta palabrita, primero. Eso nos deja bien claro que los que murieron con Cristo en su corazón van a resucitar. ¿Cuándo? Por lo menos no van a ser primero. Recuérdense que hay 7 turnos de resurrección. No van a resucitar primero. Van a resucitar primero, no simplemente por tener a Cristo en su corazón, sino porque ellos se metieron en Cristo. ¿Qué significa eso? Hacernos uno en Cristo. Entonces el Señor le enseñó a sus discípulos. Les dijo, yo soy la vid. El que está en mí permanece. El que está fuera de mí, ese no permanece. Ese no va a dar fruto. Entonces hay tanto cristiano que es hijo de Dios, no lo dudamos. Porque la salvación no es por obras, si no vendría a ser por obras. Es salvo, pero no va a resucitar primero. Sí va a resucitar, pero no primero. Esa es la idea. Entonces vuelvo otra vez acá. Que el Señor dice con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, y esta es la versión moderna. Esta dice nosotros los vivientes. Porque las otras versiones dicen luego nosotros los que estemos vivos. Si no me equivoco, la Biblia de las Américas dice y permanezcamos. Esa es la diferencia también. No es lo mismo estar vivo que permanecer. Y cuando buscamos en la Biblia, ¿qué es permanecer? Permanecer en su palabra, permanecer en Él, permanecer en santidad. Y hay muchos más. Entonces por eso las otras versiones dicen los que estemos vivos y permanezcamos. Ahí lo complementa. Esta dice, luego nosotros los vivientes. Entonces ya hablé un poco de los vivientes. Los vivientes son los que alcanzaron un nivel espiritual de madurez, de agradar a Dios. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Aquí hay mucho que explicar, hermano. Porque entonces los que, digamos, si el arrebatamiento fuera hoy, esta noche, el Señor viene, todos nosotros estamos vivos. La pregunta sería, ¿quiénes de nosotros estamos en el nivel de vivientes? ¿Y quiénes de los que ya murieron en Cristo? No con Cristo, sino en Cristo. Entonces los que murieron en Cristo, más nosotros los que seamos vivientes, seremos arrebatados. Quiere decir que un buen grupo de los que están vivos no va a ser arrebatado, aunque tengan a Cristo en su corazón. Muchos de los que ya murieron, no todos van a ser arrebatados, solo los que alcanzaron ese nivel de agradar a Dios. Entonces, esto es un, digamos, ese es un parto. Es la iglesia novia. Pero, ¿qué dolor van a sentir ellos? Hermanos, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Entonces Pablo decía, si estoy vivo, estoy feliz. Porque vivo para Cristo. Y dice en otro lado, no quisiera morir. Porque veo la necesidad que tiene la gente de que yo les siga enseñando.
que yo siga predicando. No es, no quisiera morir porque no estoy preparado, no. Es, yo quisiera quedarme más tiempo porque veo la necesidad de seguir predicando la palabra. Eso dijo, parafraseándolo, eso dijo Pablo. Pero si me muero, para mí es ganancia, porque no era un parto con dolor, era un parto con gozo, con alegría. Va. También va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Porque esta es nuestra base, hermano. Apocalipsis 12. Dice, la mujer allá arriba dio a luz. El hijo que dio a luz fue arrebatado. Y entonces se quedaron todavía 2 hijos en su vientre. Y entonces ella, dice, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí. Recuerden, estamos hablando de la iglesia. Y entonces nos da un tiempo por 1260 días. Cuando en Apocalipsis, pues Daniel también se menciona, 1260 días. Solo que Daniel nos da otro dato que no coincide con 1260 días, pero no me voy a meter a explicar eso porque si no nos perdemos. Pero concentrémonos acá, 1260 días. ¿Han escuchado que otro verso no lo dice con días, sino lo dice un tiempo, tiempos y medio tiempo? Cuando habla de 1260 días se refiere a los primeros 3 años y medio de tribulación. Son 7 años de tribulación, pero 1260 días nos dan 3 años y medio. Entonces, para hacer una diferencia entre los primeros 3 años y medio y los segundos, que se conoce en la Biblia también como tribulación y gran tribulación. Entonces, 1260 días es tribulación, la primera mitad. Pero dice, la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué huyó? Porque el dragón la persiguió. Entonces sale huyendo del dragón. Verso 7. Entonces, miren esto. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles. ¿Se dan cuenta? Miguel y sus ángeles. El dragón y sus ángeles. ¿Cómo se le llaman? O sea, los ángeles del dragón serán buenos. Son demonios. Son espíritus inmundos. Es el ejército de las tinieblas. Pero se conoce como ángeles. Entonces va. Hubo guerra en el cielo. Tanto el ejército de la luz como el ejército de las tinieblas pelearon en el cielo. Pero, entonces hablando del dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. A veces se nos queda esa duda ahorita, o sea, digamos, en este tiempo. ¿Dónde está Satanás? Entonces confundimos un pasaje que habla Ezequiel y dice que Satanás fue desterrado, fue echado de los cielos.
Entonces eso nos da a entender como que Satanás fue enviado a la tierra, pero no. Satanás fue echado del cielo, del lugar donde él tenía su morada. De ahí lo echaron. Lo echaron, pero se quedó en el espacio. No vino a la tierra. Entonces, sí, hermanos, dice la palabra, estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quién se va a devorar? A nosotros aquí en la tierra. Pero entonces, ¿dónde está? Lo hace desde ahí arriba. ¿En qué cielo está? Eso lo tenemos que ver algún día. Pero él no está aquí en la tierra. Ahora, Apocalipsis 12 nos está hablando de la iglesia de la mujer, ¿verdad? La mujer que fue a dar a luz allá arriba y que su hijo fue arrebatado, y luego después del arrebatamiento la mujer huye al desierto y en ese momento solo es arrebatado y empieza la guerra allá arriba. Y ahí echaron a Satanás. O sea, primero va a ser arrebatada la iglesia, la novia, la que alcanzó el nivel de viviente, va a ser arrebatada. Después, la guerra. Mientras tanto, la mujer, que es la iglesia, huye al desierto. ¿Por qué huye? Porque aquí abajo comienza la tribulación. Y por eso decía el verso anterior que va a huir al desierto. Desierto es figura de sufrimiento, de dolor, parto de dolor. Va a tener dolores, dolor, angustia. Dios va a preparar un lugar como para protegerla. Pero eso no significa que no va a haber dolor, que no va a haber angustia. Porque aquí en la tierra comenzaron los 3 años y medio de tribulación. Entonces, veamos acá, verso 9. Satanás, el dragón, dice, y fue arrojado el gran dragón, después de que perdió la batalla de arriba, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Está explícito. El dragón es la misma serpiente que engañó a Eva. Es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero fue arrojado. ¿A dónde? El cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Por eso es que la tribulación va a ser de lo más feo. Porque ahorita el diablo está ahí arriba. Y la palabra dice que está y se presenta delante de Dios 24 horas al día. Aunque para Dios no hay tiempo, ¿no? Pero para nosotros sí. Está delante de Dios acusándonos. Y eso lo va a decir otro verso en otro lado. Porque ya el que los acusaba fue arrojado a la tierra. Entonces ese va a venir. Pero va a venir a perseguir a los cristianos que se queden en la tierra. Ya no va a poder estar acusándonos. Va a venir a querer enviar a todos al lago de fuego. Entonces dice, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, este punto que estamos viendo, dijimos que era como en los días de Noé. ¿Qué tiene que ver esto con los días de Noé?
que en los días de Noé, los ángeles de Dios abandonaron su morada celestial y vinieron a la tierra, ángeles. Al momento de abandonar su morada celestial, significa que cayeron. No que cayeron a tierra. Significa que se rebelaron contra Dios. Entonces son ángeles caídos. Esos ángeles, Génesis capítulo 6, habría que leer todo el capítulo, ahí menciona varias veces, vinieron a la tierra, se metieron con las mujeres de la tierra y tuvieron hijos. Esos hijos fueron los gigantes, los gibores. Pero esos ángeles caídos que vinieron a la tierra, igual como dice acá, Satanás fue arrojado, él y sus ángeles. Esos ángeles se les conoce como los Nefilim. Entonces en Génesis 6 hubieron Nefilim aquí en la tierra. En el tiempo de la tribulación van a volver los Nefilim. Pero eso lo vemos, van a volver. Te quiero decir, en este tiempo hay Nefilim aquí en la tierra. La palabra también lo dice. Dice, muchos de ustedes sin darse cuenta hospedaron ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros hospedar ángeles y no darnos cuenta? Porque tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás pueden cambiar su apariencia. Un ángel de Dios puede venir y aparecerse aquí como una viuda muy necesitada. Y algunos podrán burlarse de ella y otros la van a ayudar, sin saber que era un ángel. Entonces Dios envía a sus ángeles. Los ángeles son ministradores. Entonces, miren, el Apocalipsis también lo dice. Si no me equivoco, es Apocalipsis capítulo 1. Yo creo que sí me equivoco. 1:20 les iba a decir, pero creo que tal vez estoy equivocado. Pero está en Apocalipsis. Y si no está en Apocalipsis, está en algún lado. ¿Qué les iba a decir? Sí, tiene que ser Apocalipsis. Los ángeles son los ministros. Entonces viene Dios y en época de hambre había una viuda en un lugar llamado Sarepta y le mandó a Elías, porque Elías era su ministro, y si era su ministro era un ángel. Le envió un ángel a la viuda con tanta necesidad, y la viuda pudo haber dicho, no te doy nada, pero le dio pan. Y Elías le dice, dame a mí primero y no hará falta nada para ti después y tu familia. Y la palabra se cumplió. Por eso dice, algunos de ustedes sin saberlo hospedaron ángeles. Otros sin saberlo hospedaron ángeles de las tinieblas. Eso es entre nosotros. Hay ángeles caídos. Cuando digo nosotros no estoy diciendo aquí, estoy diciendo en la tierra.
¿Han visto ustedes noticias mundiales de gente que comete delitos, pero de verdad que uno dice esos no son humanos? Y puede que no sean humanos.